El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Hoy en Tablas y Tableros vamos a hablar de una videoconferencia performática. Así es, videoconferencia performática, titulada Herencias. Este es un montaje que explora el nexo entre la práctica artística performática y los marcos teóricos de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano y el sistema patriarcal desde Rita Segato, para comprender la segregación impuesta y validada en los cuerpos de las mujeres por las narrativas dominantes. Para esto tenemos una invitada que más adelante presentaré, es la creadora de este montaje. Nos acompañan Alejandro Sepúlveda Castaño en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Recuerden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 4 p.m. y los viernes a las 11 a.m. y en las plataformas iVoox, Deezer y Spotify. Les habla Alejandro Jaramillo Hoyos, docente de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy tenemos como invitada, para hablar de herencias, a la profesora Jamie Patricia Vasco Sánchez. Bienvenida, Jamie. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Yo contenta siempre de venir aquí, de volver a la emisora y compartir con ustedes. Y nosotros acá en la Pedagógica también, muy complacidos de tenerla como invitada. Cuéntenos a qué se dedica actualmente usted en la licenciatura y en la creación. Bueno, en la licenciatura soy docente de tiempo completo. Estoy por el momento en los componentes disciplinar y en el componente de fundamentos generales. También estoy haciendo parte de un semillero titulado Transfronteras, junto con el profesor Eduardo Silva, y allí pues nos indagamos sobre la relación entre arte y raza. Entonces, digamos que ese es el enfoque más puntual, aunque pues se derivan de algunas otras tareas también, pero digamos que esas son las áreas en el momento concretas. Con Eduardo Silva, que también forma parte de Tablas y Tableros en sí. Estas temporadas. Y bueno, con esto vamos a hablar ahora sí de herencia en la siguiente sección. Presencias. Pensamiento, palabra y obra de quienes han contribuido en el crecimiento de las artes. Al inicio la vemos en un espacio blanco, vestida de blanco, rodeada de muñecas blancas, acostada en el piso. Luego empieza una proyección de video donde una mujer se mueve en el espacio urbano, camina, decidida. Y una muñeca con labios muy rojos, muy pronunciados, se encuentra con ella. La mujer parece un poco estereotipada, como siguiendo unas convenciones precisas en su apariencia y sus ademanes. Las acompaña una música festiva y a la vez melancólica. La mujer camina, corre, danza, aparece metida en un círculo y se ve esta cita en la pantalla. Creo que el gran papel de la mujer en la historia, desempeñado hasta ahora de modo más bien subterráneo, comienza a aflorar a la superficie, pues es ella, hoy, quien puede contribuir poderosamente a crear un nuevo estado de cosas. Victoria Ocampo, 1936. La mujer aparece de nuevo y habla al público, plantea unas preguntas. ¿Quiénes han ocupado un lugar privilegiado en el mundo para producir las narrativas encargadas de contarnos la historia y validarlas como verdad? ¿Por qué los cuerpos de las mujeres deben cumplir múltiples roles? ¿Por qué los cuerpos de las mujeres se volvieron instrumentos de guerra? ¿En qué momento las mujeres son categorizadas como otros? Y en el montaje, que es una videoconferencia performática, como dije al inicio, se habla un poco sobre estas preguntas. Escuchemos.
Preguntas centradas en los cuerpos de las mujeres, con la intención de rastrear los modelos de poder instalados por los relatos de la colonialidad y el patriarcado, y enunciadas desde diversas narrativas como estructuras sistemáticas. Es por ello que esta conferencia tiene la intencionalidad de abordarse desde la idea de morada. Nuestra aproximación al tema no va a mantener una linealidad, sino estará mediado por saltos que lo entrelazarán, convocándonos de esta manera a recorrer el tiempo entre pasado y presente. Y para lograrlo hemos consolidado en primera instancia 3 momentos que ordenan esta conferencia, en un antes y un después a la aparición e inmersión compleja del poder colonial en América Latina, y donde se despliega el concepto de colonialidad de poder como teoría que en pleno cambio de paradigma convocó a pensar la historia y la sociedad desde otra perspectiva. Esta tríada, compuesta por la colonialidad del poder, morada hogar y morada cuerpo, a su vez despliega una serie de ámbitos que consideramos apropiados para comprender el tema, con la intención de rastrear las huellas de los patrones de poder epistémico como legado de lo colonial y su impacto en los cuerpos de las mujeres, a partir de estructuras instaladas y consolidadas desde la idea de herencia en el ámbito biológico, social y cultural. En este primer fragmento oímos que los cuerpos de las mujeres tienen unas huellas y también las preguntas que oímos antes nos hablan de eso. ¿Cómo es esto para usted, Jamie? Bueno, esta creación por lo general tiene varias vías y se preguntaron varias cosas también al tiempo. ¿Por qué las huellas? Digamos que en el rastreo de toda la lectura que realicé para la investigación, empezaron a aparecer unas cuestiones, digamos que repetitivas, que podían vincularse a esta idea de huella. Entonces, la primera fue en una vía de recurrir a la idea de las huellas como esta marca, como estos rastros que dejó estas prácticas traídas de Occidente, ¿sí?, a través de la irrupción que tuvieron en las Américas. Desde allí hay un punto de vista, ¿sí?, porque vamos a ir viendo, digamos que en el transcurso de la charla también, cómo estas prácticas que fueron traídas de allí fueron instaladas aquí sistemáticamente, y eran prácticas que eran normalizadas en Occidente, ¿sí?, y se instalaron aquí como si fuesen una réplica para conseguir los mismos objetivos, que era atribuir un supuesto orden jerárquico a la figura del hombre. Entonces, esa primera mirada está allí, ¿no?, desde lo que podemos rastrear de las ideas que gestaron la colonialidad y el patriarcado cuando se genera el sistema de irrupción en las Américas, pero que en su tiempo y en su transcurso, porque esto pasa en el siglo XV, pero esto se va desarrollando hasta nuestro tiempo, ¿no? Y cada momento tiene pues su implicancia. Pero sí es importante entender que se gestó en esa idea unas cuestiones muy complejas, que fue la raza, la idea de raza y la idea de género. No quiere decir que no existiera el género anteriormente, en una idea antes premoderna, pero sí hay una diferencia en cómo instalan la idea de género. Y la raza lo que genera es una distribución desigual de los cuerpos. Entonces ahí ya la idea de los cuerpos empieza a ser muy diferente porque ya son racializados e inferiores. Y la otra vía de las huellas es con la intención de visibilizar esas huellas
a través de las acciones performáticas de algunas artistas, que más adelante también comentaré un poco sobre ellas. Y bueno, habló de una investigación. ¿Cuál era el tema de la investigación? Este asunto de la colonialidad y que va aparejado a crear como estas segmentaciones desiguales por raza, por género. Sí, la idea era buscar, es decir, cuando empiezo a hacer la investigación, lo que me interesaba también era poder encontrar de dónde anclar un tema que tenía que ver con el tema de las mujeres. Y es que esta cuestión no viene, digamos que solo por el azar o por un deseo instantáneo, sino viene exactamente de una pregunta ontológica, es decir, desde un momento mío reflexivo y de ver también que en ciertas prácticas normalizadas en lo cotidiano habían cuestiones que uno siempre está sospechando, ¿no? Y esto me ocurrió cuando tiempo atrás había hecho una experiencia de recorrido por Colombia haciendo trabajos de talleres con las comunidades. Voy a dar un ejemplo específico. En el Cesar, ¿no? en la parte norte de Colombia, por lo general se piensa que el relacionamiento entre los cuerpos, entre los hombres y las mujeres muy jóvenes, estoy diciendo casi niñas, de 11, 12 años, porque ya digamos que sus cuerpos están ya, pues de cierta manera, entrando a la adolescencia, creen los hombres que pueden tener un relacionamiento con ellas normalizado, o sea, ellos coquetean con ellas, si pueden tener algún tipo de relación con ellas afectivas, también lo tienen. Pero es muy normal, es súper normal allá, como que todo el mundo habilita esas formas de relacionamiento, ¿sí? Entonces, claro, uno se pregunta y dice, ¿pero de dónde deviene eso? ¿De dónde devienen que todas estas prácticas que parece ser que siempre las normalizamos, ¿de dónde devienen? Entonces, mi pregunta no era solamente de ahora, el contexto actual, sino de dónde podían venir eso. Y cuando encuentro como todo este recorrido de la colonialidad, de la idea de Aníbal Quijano, que es súper compleja y también es una perspectiva decolonial, me parece que empieza a darme un sentido de poder rastrear mucho más atrás eso. ¿De dónde viene? Y resulta que sí, era un discurso de la modernidad, ¿no? La modernidad, el capitalismo y la racionalidad instaladas en Occidente se desbocan y se vuelven aquí toda una cuestión muy compleja en las prácticas propias. Y usted plantea 3 ámbitos: la colonialidad del poder, morada hogar y morada cuerpo. Vamos escuchando algo de esto en otro fragmento. Aproximémonos al concepto de morada hogar y pensemos un momento en las descripciones poéticas que nos brinda Gastón Bachelard acerca del espacio. La casa alberga el ensueño, la casa protege al soñador, la casa nos permite soñar en paz. La casa es uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños. La casa es un cuerpo de imágenes. Ubicar la idea de morada en un antes de la invención de América es comprender ese espacio como un lugar donde la mujer ejercía una posición política, social y económica en la comunidad. Y es aquí donde nos acercamos al ámbito de mundo, aldea y patriarcado de baja densidad, ambos conceptos propuestos por Rita Segato. Rita llama como mundo aldea para referirse a las comunidades indígenas del Brasil. La voz, el cuerpo y la dramaturgia tienen su lugar en Tablas y Tableros. Conéctate todos los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co.
Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Hay dos personajes. Hay una voz nueva que salió allí, no es solo la voz de la personaje principal que vimos, sino otra voz. ¿Quién es? Sí, ella se llama Alfonsinita. Alfonsinita es un títere tipo bocón. Y bueno, la intención de esto era que es la voz carismática, ¿no? Tierna también, empática, pero autorreflexiva. Y enfoca también muchas miradas propias, mías, ¿no? Es como esa voz de ver estas relaciones entre lo académico formal, pero también entre esto más cercano a lo popular un poco. Y ella entonces juega con reflexiones, pero también invita sobre las narrativas de algunas autoras literatas, como Virginia Woolf, Alfonsina Storni, Piedad Bonet, que es un poco a quien ella le da voz también y reflexiona sobre la mirada que dan estas autoras. Y la voz de la conferencista. Y la voz de la conferencista mía también. Esa es mía, se llama Alfonsina. Digamos que es que hay un referente fuerte allí que traza la idea de estos alter egos, y es la mirada de Alfonsina Storni, de la poeta argentina, la cual pues en ella hace un tiempo atrás empecé a encontrar una manera muy potente de poder divulgar la posición de la mujer en la sociedad. Y ella lo hace casi 100 años atrás, más o menos, ¿no? Entonces, y por ejemplo, lo mismo, Virginia Woolf, son autoras, mujeres que se posicionan muchísimo tiempo atrás para visibilizar exactamente esas condiciones complejas. Sí, al principio también yo leí una cita de Victoria Ocampo, ¿no? Que claro, sí, también de Victoria. Sí. De una época, pues hace casi 100 años, sí, ¿cierto? Sí. Y bueno, entonces había 3 ámbitos. Uh-huh. Acabamos de oír algo sobre morada hogar y la idea de casa. ¿Y qué le aporta la idea de casa a esta reflexión? Bueno, la idea de casa está muy relacionado obviamente a ese espacio como era visto digamos que en el tiempo de precapitalista, como lo nombran algunos autores, Federici o Engels, hablan sobre este momento específicamente, ¿no? Antes de que sucediera toda esta mirada de la modernidad, había un espacio vinculado de la casa en el sentido de que era un lugar propicio en donde la mujer realmente participaba en todos los asuntos que tenían que ver con la comunidad, ¿sí? Entonces la casa o la morada, hogar, en este sentido que yo lo relaciono, pues está relacionado a esta posición que ella ejercía y participaba en las decisiones y contribuía realmente a la esfera de lo político, ¿sí? Había un engranaje totalmente equitativo. No había esa idea de la clasificación, de la dominación, ni la discriminación, que fue lo que trajo este mundo de la modernidad, este mundo occidental, patriarcal. Entonces, lo que hace la casa es mantener una figura potente de la mujer en tanto participación para sus comunidades. Y eso es lo que termina quebrando la idea de Occidente, ¿sí? Porque lo vuelve un espacio, lo transforma en un espacio, en vez de ser participativo y público, lo vuelve en un espacio íntimo, privado, domesticado. Y ahí pierde un montón la posibilidad de participación de la mujer en todas las decisiones en comunidad. Y usted habla de unas ideas muy racionales, conceptuales, como mundo aldea, patriarcado de baja densidad. Claro, esto es una conferencia. Y para seguir con esa conceptualización, invito a que oigamos otro fragmento. Debemos adentrarnos al concepto de colonialidad del poder. Walter Mignolo nos relata que desde el año de 1992, Aníbal Quijano introdujo el concepto de colonialidad del poder como una de las perspectivas de pensamiento crítico surgidas en América Latina.
Aníbal nombra a la colonialidad patrón colonial de poder, con la intención de comprender cómo ese modelo de patrón colonial de poder se manifiesta en la historia. Entendamos primero que el surgimiento de este patrón de poder tiene sus orígenes en el colonialismo europeo. El colonialismo se refiere estrictamente a una estructura de dominación y explotación, donde el control de la autoridad política, de los recursos de producción y el trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente identidad y cuyas sedes centrales están, además, en otra jurisdicción territorial, pero no siempre ni necesariamente implica relaciones racistas de poder. El sucesor del colonialismo es el imperialismo. ¿Cómo se adaptan esos conceptos académicos a una creación escénica? ¿Cuáles decisiones tomó Jamie Vasco para hacer esto? Bueno, eso fue una cuestión bien experimental a la final porque obvio yo vengo de una formación más de escena actoral, del teatro, pero pues las experiencias que había tenido ya en especialización y en la maestría, pues me dieron como el espacio de experimentar, a ver qué pasaba. Y yo quería hacer siempre algo que pudiera poner mucha claridad en lo conceptual, porque siempre he sido, obviamente, lo metafórico, lo poético, ¿no? O sea, la construcción la hago desde ese punto, pero dije, bueno, ¿y qué pasa si llevo algo totalmente conceptual, pero lo mezclo con esta presencia de la performance también en escena y dialoga todo esto con una idea, ¿no? Entonces, claro, aparece la conferencia, el formato de conferencia, y la conferencia performática pues lo que permite es, digamos que tener un diálogo en varias vías, y yo me agarro de dos específicamente, porque me parece que es muy potente y creo que también tiene que ver por mi momento que estoy pasando por la docencia. Yo creo que esto no es ajeno. No es ajeno también lo que sucede en el aula, ¿no? Este deseo porque haya una comprensión también, una reflexión amplia sobre lo que nos sucede, por qué nos sucede esto que nos sucede también, ¿no? O sea, tener un contexto más amplio también para comprender sucesos. Entonces la conferencia me daba la posibilidad, primero desde una perspectiva de la pedagogía crítica, en donde yo puedo poner unos temas complejos, problemáticas sociales, y ponerla a favor de un contexto para que pueda reflexionar ese contexto. Yo pienso que esta obra la pensé definitivamente para llevarla a viajar por Colombia, a territorios en donde quizás sea complejo estas relaciones con los cuerpos, por ejemplo al norte de Colombia. Y claro, hay muchos conceptos y complejidad, pero si uno va viendo todo el entramado de la obra, al final se comprende y quedan comprensiones de que, o sea, quedan esas sacudidas de cierta manera de decir, oh, mira, o sea, ¿de dónde deviene todo esto? ¿Y por qué nosotros lo creemos que es tan normal? Entonces creo que arriesgarme, claro, porque una estudiante me dijo, es una masterclass, profe, eso es lo que nos compartió. Pero hay una intencionalidad en eso, en cómo tejer estos conceptos complejos, pero que no anudan con la realidad actual. No es que sea una cuestión únicamente conceptual y teórica, sino que todo eso nos trae a comprender el ahora. ¿Por qué están pasando, por ejemplo, todas estas cuestiones tan complejas como el feminicidio, ¿cierto? ¿Por qué los cuerpos de las mujeres en nuestro conflicto armado en Colombia han sido vulnerados de la forma más violenta y brutal? ¿Sí? Entonces uno empieza a comprender una cantidad de cosas viendo de dónde vienen esas prácticas que se instalaron aquí y que no eran correspondientes en las comunidades indígenas. Sí, yo me estaba justo haciendo esa pregunta por cuál es el público en el que piensa, y ya contestó, ¿sí? Pero es verdad que es un poco paradójico, ¿no? Porque pues hay citas de autoras y autores y estos conceptos y bueno, la respuesta de la estudiante que usted dice de que esto fue una masterclass,
también ella es un público de estudiante. ¿Qué pasa con otro tipo de público? Sí, eso va a ser la experiencia. Claro, la idea del otro público que no sea académico, creo que va a ser lindo porque la obra al final da el momento del encuentro y ahí se puede abrir un diálogo completamente para ello, ¿sí? Entonces creo que no va a quedar algo como sustentado únicamente en toda esta cuestión de teórica, sino que cuando ellas intervienen realmente al final, la materialidad de la obra, ahí se va a poder también enfatizar y terminar de dar paso al sentido discursivo que tenía la obra, ¿sí? Hay una reflexión que hace Olveira. Habían hecho un encuentro de conferencia performática en España hace muchos años. No pude encontrar el texto completo, muy complejo siempre encontrar. Lo pedí de España y nunca llegó. ¿Cómo será? Pero hay algo que él dice que me gustó muchísimo. Él dice que la conferencia performática resulta ser una práctica artística expandida, donde por un lado es un formato educativo o de mediación, pero por otro se acerca a las artes escénicas y al mundo del espectáculo. Entonces me parece que sí, o sea, es un trabajo casi de profe artista que yo quiero hacer realmente en territorio. A ver qué pasa, qué sacudo allí, cómo se sacuden los hombres cuando comprenden también esto, qué pasa allí. Ahí es donde sabré realmente qué pasa con este proceso de obra. Claro, hay que tener ese enfrentamiento que es arriesgado, como usted dijo. Y bueno, hay muchas otras referencias conceptuales. Si oímos otro fragmento, podemos seguir hablando de ellas. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo es que toda esa fuerza propia en los cuerpos de las mujeres quedó reducido a un otro? ¿A una clasificación en superiores e inferiores? Todos los humanos somos cuerpo. Existimos en un cuerpo. Y todos los cuerpos que habitan el planeta estamos constituidos con elementos que crearon las estrellas y los planetas que nos rodean. Somos una pequeñísima parte de la inmensidad y unos pocos se toman la potestad de administrar los recursos para asignar quienes merecen existir mejor o en peores condiciones en este mundo. Mi estimada Alfonsinita, no te pongas sentimental. Con eso no alimentamos la idea de inferioridad que Aristóteles estableció al definir que la mujer tiene una disposición más suave, más compasiva, más pronta al llanto, más impulsiva, más celosa, más desconfiada, más cobarde, más falsa, más inclinada a la murmuración y al engaño. Posee menos vergüenza y dignidad, es menos simple y activa, requiere menor cantidad de alimentos, pero es más cuidadosa con su prole y tiene mayor memoria retentiva. Estás escuchando Tablas y Tableros. Seguimos en Tablas y Tableros, conversando con Jamie Vasco sobre herencia, una videoconferencia performática. Jamie, de estos fragmentos que hemos oído, me surge una pregunta, es cómo imaginar una sociedad no regida por el patriarcado. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y compleja también, ¿no? Lejana, pero creo que posible también. Y creo que está sucediendo también, está generándose como todo este vuelco, ¿no? Yo creo que las mujeres tienen una capacidad de ver el mundo desde otra perspectiva, donde lo dado como natural o como verdad absoluta, ¿no?, están siendo cuestionadas y transformadas en nuevas maneras de ser abordadas. Y esto solo pasa con esta capacidad que tienen de proteger la vida tanto humana, animal, vegetal. Y si la vida en una sociedad o en el mundo es sagrada, las acciones van a estar llenas de amor, sabiduría y justicia. Y si eso pasa, pues se van a construir formas totalmente diferentes de relacionamiento en la Tierra. Creo que eso es lo que yo creo que podría suceder felizmente sin esta cuestión patriarcal, pues que ha durado un montón,
¿no? Y lo único que ha generado, pues, es devastación realmente, en todos los sentidos. Cuando usted habla de esto, pienso, bueno, ¿será que sí ha cambiado y cómo ha cambiado la representación de las mujeres en la actualidad? Sí, sí ha cambiado un montón, ha cambiado mucho. Las luchas han estado siempre, o sea, si hacemos un recorrido también histórico, siempre han habido voces, y no solo de las mujeres, también de hombres, pensadores, filósofos, que más o menos desde 1600, 1400 ya se preguntaban sobre la desigualdad de la posición de las mujeres en el mundo. Así que no es algo ajeno, ¿no?, al pensamiento femenino. Es algo que me recuerda de Rognik, que ella, al referirse al feminismo, dice: no coloca solo el problema del reconocimiento de los derechos de la mujer, habla a todos los engranajes de la sociedad, ¿no? Entonces no es una problemática solamente de la mujer, es una conciencia realmente social de entender qué es esto. Entonces creo que todas estas miradas, y sobre todo para mí ha sido súper agradable encontrar que más o menos hacia la década de los 70, ¿no?, hay una explosión tremendísima y un diálogo constante en lo que es el feminismo y la performance. Entonces genera un giro totalmente, ¿no? Ellos lo llaman como el feminismo artístico, ¿no?, que hay un cambio en la representación del cuerpo, ¿sí?, que se aleja totalmente del ojo patriarcal. Y hay una cuestión totalmente disruptiva. Entonces, creo que a partir de estas prácticas, pues empieza a abrirse un montón de discursos también y a poner en evidencia la violencia brutal, en verdad, que se ejercía en los espacios domésticos cargados de privacidad, de esa supuesta privacidad. Entonces, en la supuesta privacidad pasaba todas las cosas más tremendas y tenaces. Y también desbarata estos vínculos de poder, de relaciones de poder, ¿no? Las pone como en jaque. Entonces, todas estas cuestiones que empiezan a evidenciar estas prácticas, creo que ha hecho también que la posición de la mujer sea súper más compleja en el momento. Compleja en el sentido en que pues hay una cuestión ya más de igualdad, ¿no?, de cierta manera. Por ejemplo, en las cuestiones políticas, la participación de la mujer, estamos todavía con las cuestiones de los salarios, ¿no?, que todavía, ¿qué pasa con los roles en el hogar, ¿no? La mujer siempre, entonces, es quien tiene que tener el reposo, pero el cuidado y todo esto. Entonces, se ha venido dando un montón, y creo que con todas estas prácticas también del reconocimiento de los saberes propios, localizados, se ha gestado también una manera importante de reconocer las prácticas de las mujeres en la sociedad. Y volviendo al montaje, herencias. Bueno, hay estas referencias conceptuales, pero también hay poemas, cuentos. Escuchemos uno de ellos. En algún lado hay gallos. Aquí, de rodillas, con la cabeza gacha y cubierta, con un trapo inmundo, me concentro en escuchar a los gallos. ¿Cuántos son? Si están en jaula o en corral. Papá era gallero, y como no tenía con quién dejarme, me llevaba a las peleas. Las primeras veces lloraba al ver al gallito desbaratado sobre la arena, y él se reía y me decía: ¡Mujercita! Por la noche, gallos gigantes, vampiros, devoraban mis tripas. Gritaba y él venía a mi cama y me volvía a decir: ¡Mujercita! Ya no seas tan mujercita, son gallos, carajo. Después ya no lloraba al ver las tripas calientes del gallo perdedor mezclándose con el polvo. Yo era quien recogía esa bolsa de plumas y vísceras y las llevaba al contenedor de la basura. Yo les decía: adiós, gallitos, sé feliz en el cielo, donde hay miles de gusanos y campo y maíz y familias que aman a los gallitos.
De camino, siempre algún señor gallero me daba un caramelo o una moneda por tocarme o besarme, o tocarlo y besarme. Tenía miedo de que si se lo decía papá volviera a llamarme mujercita. Ya sé, esta mujercita son galleros, carajo. Una noche a un gallo le explotó la barriga mientras lo llevaba en los brazos, como a una muñeca, y descubrí que a esos señores tan machos que gritaban y asusaban para que un gallo abriera en canal a otro, les daba asco la caca y la sangre y las vísceras del gallo muerto. Así que me llenaba las manos, las rodillas y la cara con esa mezcla, y ya no me jodían con besos ni pendejadas. Le decían a mi papá: tu hija es una monstrua. Y él respondía que más monstruos eran ellos, y después les chocaba los vasitos de licor. Más monstruos vos, ¡salud! El olor dentro de una gallera es asqueroso. A veces me quedaba dormida en una esquina, debajo de las graderías, y despertaba con algún hombre de esos mirándome la ropa interior por debajo del uniforme del colegio. Por eso, antes de quedarme dormida, me metía la cabeza de un gallo en medio de las piernas, una o muchas, un cinturón de cabezas de gallitos, levantar una falda y encontrar esas cabecitas arrancadas, tampoco gustaban los machos. Y este cuento y los poemas, bueno, que no alcanzamos a oír en estos fragmentos, ¿cómo se relacionan con estas citas conceptuales de las autoras y autores? ¿Cómo es esta mezcla y por qué? Bueno, cuando yo genero procesos de creación, siempre me gusta indagar la literatura. La literatura siempre me abre posibilidades para la escena. Y en esta ocasión, pues, indagué literatura, cuentos, pero también poesía. Y empecé a leer y a encontrarme con algunas autoras que precisamente hablaban sobre la complejidad en varios aspectos. Por ejemplo, de lo que acabamos de escuchar, del cuento de Marian Puero. Es tremendísimo porque en ella se puede ver o leer toda esa violencia normalizada que hay en el ámbito familiar, en lo privado. ¿Sí? Y esto fue algo que dije, wow, pero es que resuena en los 70 y resuena en el ahora. O sea, no es nada desconectado. Por ejemplo, también Virginia Woolf, en la habitación privada, ella habla también sobre cómo a las mujeres la veían, ¿no? Con esta cuestión. Solamente en la literatura los hombres se la imaginaban increíble, una mujer espectacular con una cantidad de características, pero en la vida real no se heredaba realmente, era desprovista de toda esta complejidad que sí estaba en la literatura. Entonces cada una leí mucho, pero fui hallando, ¿sí? Alfonsina Storni sí fue la primera que ya me había enamorado y encontré en ella un diálogo tremendísimo. Pero todas tienen que ver con esto, con esa lucha, ¿no? de la condición de la mujer en el mundo, ya sea desde esa condición del hogar, de lo privado, de la condición de estar en el ámbito normativo del varón. Entonces, y cómo también estos cuerpos terminan siendo siempre cosificados, el cuerpo femenino, ¿no? Pero normalizado, o sea, hace parte de. Y eso es algo que es tremendo porque resuena en este momento, o sea, sigue estas prácticas siendo actuales, no es algo que yo esté hablando de un pasado. Por eso es que la conferencia se entrelaza entre el pasado y el presente, porque es que siguen sucediendo muchas cosas de las que hablan autores hace 100, 200, 300 años. Claro, y también se anuncia al inicio que la temporalidad va a estar así mezclada se va a hacer el relato de esta historia de la colonialidad, del poder, de la morada hogar, llegando a la morada cuerpo y yendo y viniendo entre el pasado y el presente, un poco con la esperanza de
vislumbrar seguramente otros futuros posibles. Bueno, y el tercer momento, que se llama morada cuerpo, escuchemos también. Pensemos entonces en el ámbito de morada cuerpo, y para ello me remito a Suelit Rognik, de quien tomamos reflexiones en torno al cuerpo, desde la noción de cuerpo vibrátil y pulsional, reconociéndolo como el primer territorio que todos los seres vivos habitamos. Entonces el cuerpo no es solo una estructura física, palpable, racional e individual, como aquella idea instalada por la colonial modernidad, de lo dualista en tanto separación entre cuerpo y mente, sino además es una experiencia sensible que se alimenta y retroalimenta de su entorno en una dimensión relacional afectiva entre los cuerpos vivientes. Este saber del cuerpo o saber de lo vivo, como lo nombra Rognik, está vinculado a una producción de conocimiento que se desvincula de la perspectiva de objetividad validada por las instituciones y más bien se centra en esas interlocuciones que el sujeto experimenta con su entorno y que pasan por su parte instintiva. Aquí se nos da la reflexión de Kierkegaard en relación con la construcción de conocimiento desde una visión horizontal e indica otra forma de conocer basada en una aproximación activa, íntima, personal y participativa. El saber cómo y el saber quién permite reconocer otras formas de conocimiento arraigadas en experiencias corporales, en la oralidad y en la contingencia de saberes localizados. ¿Cómo termina la conferencia? Bueno, esta termina Alfonsinita invitando a las mujeres espectadoras, a algunas a participar en la intervención de la materialidad de los cuerpos objetos, que aparecen son los cuerpitos en tela, y la idea es que se invita para que ellas en esta coloquen sus manifestaciones acerca de lo comprendido de cierta manera de la conferencia y de cómo estas huellas heredadas de los patrones de poder se instalaron también en sus propios cuerpos. Y ellas tejen en diferentes partes del cuerpo, tejieron en ese momento lugares para representar esas huellas que están instaladas en sus propios cuerpos. Y esos cuerpos objetos entonces van quedando intervenidos. Total, se va transformando la obra a medida que va teniendo la intervención de las espectadoras. O sea, van guardando unas huellas, pero son otras huellas. Las huellas, sí, total. Como reconstruyendo. Sí, total. Estás escuchando Tablas y Tableros. Profesora Jamie, se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer conversar con usted sobre herencia en este Tablas y Tableros. Y bueno, para la audiencia, esto fue Tablas y Tableros, el programa de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Les hablamos Alejandro Jaramillo Hoyos y Jamie Vasco. Contamos con Alejandro Sepúlveda Castaño en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas iVoox, Deezer y Spotify. Muchas gracias de nuevo por su compañía. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Desde Bogotá escuchas La Pedagógica Radio, emisora educativa y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en Spotify, Deezer y iVoox. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Legado Orlando Fals Borda. Sentipensante. Inventaron, por ejemplo, el concepto de sentipensante. Ese sentipensante que aparece en mis libros. Eso no lo inventé yo. Eso fue allí en una de las ciénagas, cerquita de San Benito Abad, cerca de Jegua, por allí, por esos sitios. Que a alguno se le ocurrió, algún pescador que iba conmigo, ¿no? Dijo, mire, nosotros sí en realidad creemos que actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas, así somos sentipensantes. Un concepto tan sencillo, ¿cierto? ¿Se entiende? Es muy bonito, tan bonito que me lo robó Eduardo Galeano. En sus últimos libros, claro que él es muy honrado y él pone que sí, eso es de la historia doble de la costa. Pero para Eduardo Galeano, el concepto de sentipensante es ahora central en su filosofía literaria, ¿no? Muy, muy bonito, muy bueno. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas. Selvas tengo en el corazón, árboles gruesos prietos de ramas, yuyos, retamas, flores de malbón, pájaros en las ramas, todo eso tengo en mi corazón. Alfonsina Storni, escritora argentina. Bueno, un saludo muy especial a Folclorizarte y a la Pedagógica Radio de parte del maestro Carmelo Torres.